Este es el examen prefinal de inferencia del 2020-2021. Entonces, en la parte del problema, en el primer problema, parece un poquito raro, pero vamos a ver que salen las cuentas muy sencillas y con una serie de pasos todo sale relativamente sencillo. Me dan una muestra aleatoria de n variables aleatorias. N es un número par, ¿de acuerdo? Que proviene de una normal de media muy variancia sigma. Es decir, que sabemos que la x1, x2 hasta x(n) es una muestra aleatoria simple de una x que está distribuida según una normal de media mu y desviación y varianza sigma cuadrado. ¿Vale? Ahora, definimos quién sería la y sub i, ¿verdad? Que esto nos va a dar el x sub 2i menos el x sub 2i menos 1, ¿verdad? Sí. Ahora, resulta que estoy sumando normales, ¿verdad? Entonces la normal tiene una propiedad, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo? Que esto sigue una distribución normal de media una menos la otra, que sería mu menos mu 0. Y recordemos que si tengo dos variables aleatorias, x e y, independientes, entonces, ¿qué pasa con la varianza? Pues hay una propiedad que dice la varianza de un múltiplo de la x más un múltiplo de la y, resulta que es a cuadrado la varianza de la x más b cuadrado la varianza de la y. Sí. Eso lo usamos aquí diciendo, bueno, el a puede ser el 1, el b puede ser el menos 1. Al final lo que estamos haciendo es sumar las varianzas de la x sub 2i y de la x sub 2i menos 1. Como las dos valen sigma cuadrado, pues me queda sigma cuadrado y sigma cuadrado sería 2 sigma cuadrado. Y esto es para todo i desde 1, 2 hasta n partido por 2, que es lo que ellos llaman m, que está bien definido porque la n es un número par. Y así decimos, bueno, para asegurarnos de que de verdad esto tiene sentido. Entonces todo esto es preparación para el primer hecho, para justificar que las i sub i conforman también una muestra aleatoria simple. Claro, la parte que necesitamos dice, hombre, una parte está hecha, la parte de que están idénticamente distribuidas la tenemos, porque todas las i sub i están distribuidas según una normal de media 0 y varianza 2 sigma cuadrado. El problema que tenemos aquí es la independencia. Eso es lo que nos falta para que sea una muestra aleatoria simple. Porque muestra aleatoria simple, recordemos que significa independientes e idénticamente distribuidas. Todas están idénticamente distribuidas, pero nos falta estudiar la independencia. Entonces, en el apartado A, para estudiar la independencia, usamos la función generatriz de momentos. Y además la vamos a usar porque dice, bueno, normalmente podemos estudiar que el producto de las funciones de la distribución conjunta sea el producto de las marginales. O con la función de probabilidad, no porque es una continua. O con la función de distribución, dice, lo más sencillo es estudiar la función generatriz de momentos. Sobre todo porque luego me van a pedir también estudiar el método de los momentos. Y entonces si tengo también la función generatriz de momentos, pues mira, es algo que ya tengo ya calculado para el siguiente apartado. Entonces queremos estudiar la función generatriz de momentos de dos variables cualesquiera, ¿verdad? Es decir, yo quiero coger la m mayúscula de un vector conjunto, lo puedes poner como forma de vector o con coma, es decir, de un i sub i con un i sub j. ¿Vale? ¿Y dónde lo queremos evaluar? Lo queremos evaluar en un punto t sub i, t sub j, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y decimos, mira, nosotros sabemos que por definición esto es la esperanza de ¿quién? De elevado al t sub i por la y sub i más el t sub j por la y mayúscula sub j, ¿verdad? Sí. Que bueno, si escribimos quién es i sub i e i sub j, esto nos queda la esperanza de la e elevado al t sub i
que multiplica al x sub 2i menos el x sub 2i menos 1 más el t sub j que multiplica al x sub 2j menos el x sub 2j menos 1, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a seguir porque ¿qué sabemos nosotros? Aquí depende si lo quieres hacer en un paso o dos pasos, es decir, mira, yo aquí voy a separar todo esto, ¿verdad? Esto me queda como la esperanza del e elevado al t sub i que multiplica al x sub 2i más el menos t sub i que multiplica al x sub 2i menos 1 más el t sub j que multiplica al x sub 2j más el menos t sub j que multiplica al x sub 2j menos 1, ¿vale? Y decimos, pero es que ¿qué les pasa a las xy's? Que la x1, x2, xn, es decir, la x sub 2i, la x sub 2i menos 1, la x sub 2j, la x sub 2j menos 1, son todas independientes. Sí. E idénticamente distribuidas. Entonces, como las x1 hasta xn es una muestra aleatoria simple, ¿qué podemos concluir? Que este es el producto de cada una de las funciones generatrices de momento de estas por separado. Es decir, que esta sería la esperanza del e elevado al t sub i x sub 2i, la esperanza del e elevado al t menos t sub i x sub 2i menos 1, la esperanza del e elevado al t sub j x sub 2j por la esperanza del e elevado a t sub j menos x sub 2j menos 1. Y decimos, bueno, aquí lo único que tenemos que recordar es que si la x está distribuida según una normal de parámetros mu y sigma cuadrado, entonces, ¿cuál es su función generatriz de momentos? Pues la función generatriz de momentos de la x en un punto t es precisamente e elevado a t por mu más t cuadrado sigma cuadrado entre 2, ¿verdad? Sí. Vamos a aplicar esto a lo que tenemos. Pues entonces aquí, ¿qué nos queda? Nos queda e elevado, y aquí vendría, todas estas tienen la misma función de distribución, ¿verdad? Pues entonces sería el t sub i por la mu más el t sub i al cuadrado por el sigma cuadrado entre 2. Luego vendría la e elevado a menos t sub i por mu, ¿verdad? Sí. Más, como está al cuadrado, vuelve a quedar t sub i al cuadrado sigma cuadrado entre 2. Voy a borrar esto de aquí para que quepa bien. Sí. Por el elevado al t sub j mu más el t sub j al cuadrado sigma cuadrado partido por 2 elevado a menos t sub j mu más el t sub j al cuadrado sigma cuadrado entre 2. Sí. Claro, pero entonces, si nos fijamos en las que llevan las i's, el t sub i mu con el elevado a menos t sub i mu, esto se simplifica, ¿verdad? Y nos queda t sub i cuadrado sigma cuadrado medios dos veces, pues me queda t sub i al cuadrado. Y vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo como 2 sigma cuadrado entre 2 por e elevado al t sub j al cuadrado 2 sigma cuadrado entre 2. Porque entonces veo que aquí no aparece la mu, ¿verdad? Es como si la mu fuese 0. Sí. Es decir, ¿esto de aquí quién es? Es la función generatriz de momento de una normal de media 0 y varianza 2 sigma cuadrado, que es precisamente la que tiene la i sub i. Es decir, que esta es la función generatriz de momento de la i sub i en el punto t sub i. Mientras que esta es la función generatriz de momento de la i sub j en el punto t sub j. ¿Eso qué significa? Si la función generatriz de momentos conjunta es el producto de cada una por separado, tenemos independencia. Y como tenemos independencia e están idénticamente distribuidas, concluimos que nuestras variables i sub i forman una muestra aleatoria. ¿Hasta ahí bien? Sí. Vale. Ahora vamos al siguiente apartado. Porque ahora en el apartado B, ¿qué nos van a pedir? Nos van a pedir calcular un estimador de sigma cuadrado por el método de los momentos, ¿verdad? Entonces, recordemos
que hemos calculado que la m sub i, en vez de poner ya un t sub i, voy a poner simplemente una t, porque antes le hemos puesto t sub i, t sub j por diferenciar, Vale. es precisamente e elevado a t cuadrado sigma cuadrado, ¿verdad? Sí. Y esto es para todo i desde 1, 2 hasta la m, que era el n medio, ¿verdad? Sí. Entonces, como en el b, como nos piden un estimador t, que es el estimador de... Aquí depende, como le han llamado sigma, como le han llamado tita, podemos poner tita gorrito por el método de los momentos, ¿verdad? O en realidad, como es sigma cuadrado, podría poner sigma cuadrado. Entonces, claro, tenía que poner a lo mejor aquí un paréntesis gorrito, método de los momentos. Es decir, tenemos tres notaciones distintas. O lo llamo t, o lo llamo el tita gorrito mm, o lo llamo sigma cuadrado gorrito mm, lo que más coraje nos dé. Vale. ¿De acuerdo? Pero como piden algo por el método de los momentos, vamos a usar la función generatriz de momentos. Porque por algo se llama función generatriz de momentos, es porque nos está generando los distintos momentos de nuestra distribución. Entonces decimos, bueno, pues vamos a calcular quién sería la derivada de la i sub i en el punto t, ¿verdad? Vale. Que aquí derivamos, bueno, pues derivamos una exponencial, ¿verdad? Nos va a quedar 2t por el sigma al cuadrado por elevado a t cuadrado sigma cuadrado. Claro, ¿qué pasa cuando nosotros evaluamos entonces quién sería el m sub 1? Pues el m sub 1, el momento de orden 1, es la derivada evaluada en el 0, ¿verdad? Sí. Que en este caso sale 0. Pero. Porque tengo aquí una t. Ah, bueno, pues no puedo hacer nada. Voy a seguir calculando momentos. Calculo entonces la derivada m segunda de la i sub i en el punto t. Tengo un producto, me quedaría 2 sigma cuadrado elevado a t cuadrado sigma cuadrado, más, al volver a derivar la exponencial, baja otro 2t sigma cuadrado, entonces me quedaría 4t cuadrado sigma cuarta elevado a t cuadrado sigma cuadrado. Entonces, ¿qué obtenemos? Que Aquí. según momento de orden 2, que es evaluar la derivada segunda de la función de momento en el 0, nos queda precisamente 2 sigma cuadrado. Sí. O lo que es lo mismo, mi t, que es mi tita gorrito por el método de los momentos, o si queremos llamarlo mi sigma cuadrado gorrito por el método de los momentos, es precisamente, ya puedo despejar aquí el sigma cuadrado, pues el momento de orden 2 Entre dos. dividido entre 2. Y ya tenemos nuestro estimador. ¿Vale? Muy bien. Ahora, apartado C. En el apartado C hemos obtenido en el apartado B que este estimador T es precisamente el momento de orden 2 dividido entre 2. Recordemos que el momento de orden 2 de mi muestra es, ojo, la muestra es de las Y, ¿verdad? Sí. Entonces 1 partido por M, cuidado con las letras porque son M, por el sumatorio desde i igual a 1 hasta m de las i sub i, todo eso al cuadrado, ¿vale? Lo vamos a tener ahí de fondo porque nos va a hacer falta. Entonces, nos piden estudiar si el estimador obtenido es consistente y si es insegado, ¿verdad? Sí. Entonces aquí vamos a aplicar lo primero un resultado de teoría, y es que sabemos que por la ley fuerte de los grandes números, todo estimador obtenido por el método de los momentos es fuertemente consistente.
Luego, primera parte, lista. Ahora el problema es la insesgadez, ¿verdad? Sí. Entonces, para la insesgadez, queremos calcular el sesgo, ¿verdad? Eso. Que normalmente lo llamamos B sub tita del t, ¿verdad? Y que está dado por la esperanza respecto de tita del t menos el parámetro que queremos calcular, que es el tita, ¿verdad? Eso. Hombre, esto sabemos entonces que es simplemente la esperanza de nuestro estimador t, ¿verdad? Menos el tita, ¿cierto? Sí. Luego realmente esto es lo que queremos calcular. Pero en realidad, ¿a qué se reduce la pregunta? Lo que necesitamos es determinar la distribución de t, ¿verdad? Sí. Si sé la distribución de t, entonces ya puedo calcular su esperanza. Y aquí vamos a hacer unos truquitos, ¿vale? Aquí es donde entra un poquito de juego que tenemos que hacer con las cosas. Porque fíjate, aquí que tengo suma de cosas al cuadrado, ¿verdad? Sí. Y ahora, hay algo que me dice, cuando yo tengo suma de cosas al cuadrado, eso suele ser un tipo de variable, ¿verdad? ¿Qué tipo de variable? Una No sé. chi cuadrado. Pero para eso necesito que las cosas que yo estoy sumando sean normales estándar, ¿verdad? Sí. El problema es que mis i sub i no son normales estándar. Entonces vamos a intentar arreglarlo. ¿Vale? Entonces, teníamos que cada i sub i seguía una distribución normal de media sigma, de media cero y desviación o varianza 2 sigma cuadrado, ¿verdad? Y esto Sí. era para todo i igual a 1, 2 hasta m. Necesito ajustarlo para que aparezca un 1, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Ah, pues que entonces voy a dividir entre la raíz de la varianza, ¿verdad? Es decir, Sí. voy a multiplicar por 1 partido raíz de 2 por sigma, ¿verdad? Sí. Por la i sub i. Porque entonces esto sí sigue una distribución normal estándar. ¿Vale? Sí. Claro, pero entonces yo sé que la suma desde i igual a 1 hasta m de esto de aquí, que lo puedes llamar i tilde o poner simplemente de 1 partido raíz de 2 sigma por la i sub i, todo eso al cuadrado, sigue una distribución chi cuadrado con m grados de libertad. Ojo, pero ¿esto quién es? Esto es, si lo simplificamos, ¿verdad? Sacamos las constantes para afuera, me quedaría 1 partido 2 sigma cuadrado por ¿quién? Por el sumatorio desde i igual a 1 hasta m de La I. las i sub i al cuadrado, ¿verdad? Esto es lo que yo sé que sigue una chi cuadrado con m grado de libertad, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿nosotros qué queríamos estudiar? La Nosotros distribución. queríamos calcular la esperanza de t, ¿verdad? Sí. Que era la esperanza del m2 partido de 2, ¿cierto? Sí. ¿Y eso quién era? Eso era la esperanza de... Cuando sustituyo esto de aquí me queda de 1 medio y el m2 es 1 partido por m por el sumatorio desde i igual a 1 hasta m de la i sub i al cuadrado, ¿cierto? Sí. Este es mi objetivo. Entonces voy a modificar esto para convertirlo en lo que yo quiero, ¿verdad? Tengo el 2, me falta el sigma cuadrado y me sobra el 1 partido por m, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? El 1 partido por m lo saco para afuera. 1 partido por m. Vale. ¿De acuerdo?
El 1/2 lo dejo, pero me hace falta un sigma cuadrado que esté dividiendo. Ah, pues si quiero que esté dividiendo, pongo aquí un sigma cuadrado multiplicando, ¿verdad? Y el otro dividiendo lo meto dentro. Vale. Espere, que aquí me falta la esperanza Sí. en sigma de 1 partido 2 sigma cuadrado por el sumatorio desde igual a 1 hasta m de la i sub i al cuadrado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque esto de aquí entonces está distribuido según una chi cuadrado con m grados de libertad, ¿de acuerdo? Y resulta que conocemos la esperanza de una chi cuadrado con m grados de libertad. Es precisamente m. Por lo tanto, ¿aquí qué me queda? Me queda 1 partido por m por sigma cuadrado por m, ¿verdad? Y Sigma esto en total cuadrado. es sigma cuadrado. Luego, Luego sin sesgado, ¿no? claro, porque el sesgo de t era la esperanza de t menos el tita, ¿verdad? Pero el tita, han llamado tita a sigma cuadrado, por lo tanto nos queda sigma cuadrado menos sigma cuadrado, que es igual a 0. Entonces t es insesgado. ¿Vale? ¿Se ve bien este truquito que hemos hecho? Sí. Que no se nos olvide porque ahora en el siguiente apartado, que es el apartado D, nos piden calcular el error cuadrático medio y vamos a usar el mismo truco, porque tenemos que seguir calculando esperanzas y varianzas. Entonces, habíamos obtenido que a ver, ¿qué habíamos puesto? El 1 partido 2 sigma cuadrado, es decir, 1 partido 2 sigma cuadrado por el sumatorio desde i igual a 1 hasta m de la i sub i al cuadrado. Esto es lo que sigue una chi cuadrado con m grados de libertad, ¿vale? Y ahora, en el D tenemos que calcular el error cuadrático medio de sigma de t, ¿verdad? Sí. Que tenemos la definición o tenemos la fórmula, ¿verdad? Que sería la varianza en tita del t más el sesgo al cuadrado, ¿verdad? Eso. Pero ojo, como hemos calculado antes que es insegado, el sesgo vale 0, o sea que esto es simplemente la varianza en tita de t, ¿cierto? Sí. Pues vamos a ajustarlo también, ¿de acuerdo? Porque queremos hacer la misma cuenta. Aquí nos queda la varianza en tita. ¿Y quién era t? T era 1 partido por m, por 2m, por el sumatorio, De porque la el X. t era el m2 partido de Partido 2, de 2. Sí, por el sí. sumatorio de i igual a 1 hasta m de las i sub i al cuadrado. Tengo que tener un poquito más de cuidado únicamente porque ahora, para ajustarlo, ya no tengo que multiplicar por las cosas, sino por los cuadrados, ¿de acuerdo? Vale. Porque los términos salen fuera elevados al cuadrado, ¿cierto? Sí. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero que aquí dentro aparezca un sigma al cuadrado, lo primero que hago es que digo, mira, este 1 partido por m no me gusta, lo voy a sacar hacia afuera, pero lo saco hacia afuera y sale como 1 partido m al cuadrado. Aquí hay otro truco que hay que tener en cuenta y es que aquí hay una suma de cosas. Sí. En general, para que yo pueda sacar cosas, las cosas tienen que ser independientes. Ah, pero es que he visto ya en el apartado A que la i sub i es una muestra independiente, por lo tanto puedo sacar todo fuera. Ahora, aquí tengo la varianza de sigma. Sí. Sigo teniendo el 1/2, Sí. pero quiero que aparezca aquí un sigma al cuadrado, ¿verdad? Pero este sigma al cuadrado, si lo saco fuera, ¿cómo saldría? Como Sigma a la cuarta. entonces tengo que multiplicar por sigma a la cuarta. Ahí está. Y aquí ya me queda el sumatorio desde i igual a 1 hasta m de la i sub i al cuadrado. Ahora lo de dentro ya sigue una distribución chi cuadrado con m grado de libertad. Y sé entonces que la varianza de una chi cuadrado es 2 veces el número de grado de libertad. Por lo tanto aquí me queda 1 partido por m por sigma a la cuarta por 2m. O sea que en total nos queda 2 sigma cuadrado.
Pues este es el error cuadrático medio. 2 sigma a la cuarta. Sí, he dicho cuadrado, sigma a la cuarta. Exactamente. ¿Vale? Vale. Y así tenemos ya todas las cosas calculadas. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, siguiente apartado. Me piden determinar un intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa para el parámetro θ, que sea la forma c cerrado más infinito, usando el t. Entonces, usando el t significa, volvemos a usar que el t es el m2 partido de 2, ¿verdad? Sí. Pero este t, ¿quién era? Era 1 partido 2m por la suma desde i igual a 1 hasta m de la i sub i al cuadrado, ¿cierto? Sí. Cuando yo esto lo multiplico por m y lo divido entre sigma cuadrado, es decir, cuando hago m entre sigma cuadrado por t, ¿esto quién me queda? Me queda 1 partido 2 sigma cuadrado por el sumatorio desde i igual a 1 hasta m de la i sub i al cuadrado, que sigue una chi cuadrado con m grado de libertad, ¿verdad? Entonces esta es nuestra cantidad pivotal. ¿De acuerdo? Entonces en el apartado E, una vez que tenemos una cantidad pivotal, podemos construir fácilmente un intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la probabilidad de que, piensa que aquí el sigma cuadrado aparece dividiendo, ¿verdad? Por lo tanto, como quiero que el intervalo sea de la forma c más infinito, voy a buscar algo que sea menor o igual, para que luego al hacer el intercambio me quede mayor o igual. Vale. ¿Eso qué significa? Además, como no quiero que esté entre valor y valor, sino que esté entre algo y algo, lo que voy a exigir es que esta cantidad pivotal, que es m partido sigma cuadrado por t, que sé qué distribución sigue, ¿verdad? Sigue una chi cuadrada con m grado de libertad, sea menor o igual, como quiero que sea el nivel 1 menos alfa, el área que debe dejar es alfa, ¿verdad? Por lo tanto pongo al chi cuadrado m, punto y coma, y aquí pongo simplemente el alfa. Vale. ¿Eso qué significa? Que con esto me estoy asegurando que este punto de aquí deja cuánto... perdón, no alfa, sino 1 menos 1 alfa. menos alfa son... Sí, porque dejo 1 menos alfa. Con esto que me garantizo que este punto deja una probabilidad de 1 menos alfa a la izquierda, ¿verdad? Es decir, yo me garantizo que esto vale 1 menos alfa, que es lo que yo quiero. Y dice, ah, vale, pero ahora vamos a hacer el intercambio. Porque yo no quiero esto, quiero despejar el sigma cuadrado. Bueno, pues despejamos el sigma cuadrado y esto lo puedo escribir como la probabilidad de quién. El sigma cuadrado pasa multiplicando, se convierte en mayor o igual, ¿verdad? Sí. Y aquí me queda la m, la t, dividido entre quién. Entre este número que es chi cuadrado, Esa. m punto y coma 1 menos alfa. El t lo conozco porque es tu estadístico t, Sí. que si quieres lo puedes dejar como t o lo puedes cambiar por m2 partido por 2, me da exactamente igual. Y entonces concluimos que el intervalo de confianza para el θ al nivel 1 menos alfa, ¿quién es? Es precisamente el intervalo cerrado mt dividido entre el chi cuadrado de m grado de libertad, punto y coma, 1 menos alfa, el percentil 1 menos alfa de una chi cuadrado con m grado de libertad, hasta más infinito. Porque quiero que el sigma cuadrado sea mayor o igual que el mt entre estos, ¿verdad? Es decir, esto de aquí es tu punto C que me piden en el apartado.
Ok. ¿Vale? Y ahora ya queda lo último, que es como una anotación, que es decir, bueno, he construido un intervalo de confianza, ¿verdad? Sí. Ya lo último que me piden es, oye, utilizar el intervalo anterior para contrastar este contraste de hipótesis con un error tipo 1 inferior a alfa, ¿verdad? Sí. Es decir, en el apartado F, bueno, aquí hemos obtenido en E que el intervalo de confianza para el tita, que era el sigma al cuadrado al nivel 1 menos alfa, venía dado por la m por la t entre el chi cuadrado de m grado, punto y coma, cuartil o percentil 1 menos alfa hasta más infinito. Sí. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos un intervalo de confianza, podemos contrastar fácilmente la h sub 0, que en este caso es tita menor o igual que un tita sub 0, Sí. con la h sub 1, que es tita mayor que tita sub 0, ¿verdad? Sí. Para ello, basta considerar el test dado por la phi de la muestra, ¿verdad? Igual a 1 si, ¿qué pasa? Si la muestra, ¿dónde está? En la región crítica. Si no está en la región crítica. Al revés, ¿no? No. 1 si no está en la región crítica. Perdón. No. Si está si no está en la región de confianza, es decir, en el intervalo de confianza para el sigma nivel 1 menos alfa. Y 0 En caso contrario. si, bueno, en otro caso, en caso contrario. Es decir, que esto se convierte simplemente en 1 si, ¿qué pasa? Pues si esta muestra está en el intervalo menos infinito, coma, mt partido el chi cuadrado, m, punto y coma, 1 menos alfa abierto y 0 en otro caso. ¿Vale? Porque este test tiene nivel alfa, que es lo que nos dice la teoría. ¿Vale? Pues te digo que una vez que lo tenemos, es fácil. Hay una relación muy fuerte entre los intervalos de confianza y cómo puedo construir test no aleatorizados para dicho contraste de hipótesis. ¿Se Bien. entiende? Sí, sí, sí. Muy bien. Vale, pues ¿Y, esto sería el primer ejercicio. ¿y ya estaría este apartado? Venga, vamos ahora con el segundo ejercicio. Aquí me dan una muestra aleatoria simple que tiene esta función de densidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, a mí no me gusta poner las exponenciales con la palabra, me No. gusta ponerlo con la e. Sí, mejor. Entonces, f de x es e elevado a menos x entre 1 menos e elevado a menos tita por la función indicador en intervalo 0 tita abierto de la x. Y esto es con el tita positivo. ¿Vale? Entonces me piden estimar por máxima verosimilitud. Es decir, pues, ¿qué vamos a hacer? Construir la función de máxima verosimilitud asociada. Entonces, comenzamos estudiando la función de máxima
verosimilitud asociada, que sería la L de la muestra, punto y coma, y aquí me han puesto el tita, ¿verdad? Sí. Vale, sería el producto desde i igual a 1 hasta aquí ya tenemos n's de la función de densidad en el punto x sub i. Que esto sería el producto desde el i igual a 1 hasta n, voy a poner un paréntesis para que esto sea d elevado a menos x sub i entre 1 menos elevado a menos tita por la función indicador entre 0 y tita de los puntos x sub i. ¿Que esto cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar e elevado a menos el sumatorio de los x sub i, ¿verdad? Sí. Aquí podemos hacer un truquito y decir, bueno, menos el sumatorio de los x sub i en realidad es n veces la media, ¿verdad? Sí, eso sí. Entre, aquí me queda el 1 menos e elevado a menos tita, todo eso elevado a n, porque es una constante que no depende de las i's, aparece multiplicada n veces. Y ahora por el producto, desde i igual a 1 hasta n, de las funciones indicadores en el 0 tita de los x sub i, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo seguimos? La función indicador. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? esto es una función que depende de tita, ¿verdad? Y aquí el tita está como variable o está en el intervalo. Está en el intervalo. Entonces vamos a estudiarlos por separado. Entonces, estudiamos por separado. ¿Qué ocurre con este productorio desde i igual a 1 hasta n de la función indicador en intervalo 0 tita de las x sub i? Esto nos va a quedar que vale 1 si el x sub i está en intervalo 0 tita para todo i, ¿verdad? Sí. Mientras que vale 0 Al contrario, vaya. en caso contrario. Claro, pero resulta que esto lo podemos escribir del siguiente modo. Porque si todos los x sub i tienen que ser mayores que 0, en particular el mínimo de los También. x sub i también tiene que ser mayor estricto que 0, ¿verdad? Sí. Y además, si todos los x sub i tienen que ser más chicos que tita, eso significa que el máximo de las x sub i Tiene que ser más también chico. tiene que ser menor que tita, ¿verdad? Sí. Luego, ¿cómo queda esta función de máxima verosimilitud? La L de x punto y coma tita nos queda la e elevado a menos n de x media entre 1 menos e elevado a menos tita partido por n por, y aquí nos va a quedar la función indicador de quién, En el intervalo 0 tita. 0 más infinito del mínimo de las x sub i, ¿verdad? Porque este mínimo tiene que ser mayor que 0, es decir, tiene que estar entre 0 y más infinito, por la función indicador, y ahora es el tita el que tiene que ser más grande que el máximo, es decir, el intervalo máximo de las x sub i hasta más infinito tiene que estar la tita, ¿verdad? Sí. Vale. Muy bien. Ahora, podríamos intentar derivar o podríamos intentar pensar. Todo depende, porque me tengo que fijar en qué depende de tita. Esta constante no depende de tita, No. esta función indicador no depende de tita, ¿verdad? Entonces lo que tengo aquí realmente es el comportamiento de esta función, del 1 menos elevado a menos tita elevado a n, ¿verdad? Entonces habría que estudiar qué le pasa a esta función. Es decir, vamos a fijarnos en el comportamiento de la función, vamos a llamarlo g de tita, que va a ser 1 partido el 1 menos e elevado a menos tita elevado a n. Porque si esta función fuese decreciente,
Entonces, ¿dónde alcanza el máximo esta función? En el extremo izquierdo del intervalo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si podemos hacer este tipo de razonamiento directamente sin tener que tomar logaritmo, calcular derivadas, etcétera, ¿vale? Vale. Entonces, esta función dice, bueno, vamos a simplificarla un poquito, porque aquí tengo un elevado a menos θ que no me gusta. Pero si lo saco factor común, ¿verdad? Esto quedaría como 1 entre e elevado a menos nθ Sí. por 1 entre... Y como he sacado el e elevado a menos θ factor común, aquí quedaría e elevado a θ menos 1, ¿verdad? Y Sí. todo eso elevado a n. Eso sí. Pero esto es lo mismo que ¿quién? Que e elevado a nθ entre e elevado a θ menos 1, todo eso elevado a n. Sí. O lo que es lo mismo, aquí lo que tenemos es e elevado a θ Partido partido de... e elevado a θ menos 1 y todo eso elevado a n, ¿verdad? Sí. Vale, ¿y qué le pasa a esta función? Quiero saber si es creciente, decreciente o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calcularíamos si es creciente, decreciente o lo que sea? La derivada, ¿no? Exactamente. Decimos, bueno, pues calculamos ahora. Hay otra opción, bueno, vamos a hacerla. G' de θ, que sería, aquí me queda n veces. Ahora viene la función que sería el elevado a θ partido elevado a θ menos 1, todo eso elevado a n menos 1 por la derivada de lo que hay dentro, que sería el elevado a θ por el elevado a θ menos 1 menos el elevado a θ por el elevado a θ. Y todo eso entre el elevado a θ menos 1 al cuadrado. ¿Qué nos queda? De aquí si nos fijamos me queda elevado a 2θ menos elevado a θ, ¿verdad? O sea que todo esto va a ser la n, la e elevado a θ entre e elevado a θ menos 1 elevado a n menos 1. Sí. Este elevado a θ por elevado a θ se me simplifica y me queda menos elevado a θ dividido entre elevado a θ menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y resulta que como θ es mayor que 0, entonces ¿qué pasa? Que elevado a θ es siempre mayor estricto que 1, ¿verdad? Por lo tanto, elevado a θ menos 1 es siempre positivo. Y Sí. elevado a θ es positivo. Luego, todo esto, ¿cómo es? Positivo. Y la n es un número natural, es positivo. Y Eh, el cuadrado es positivo. Pero menos elevado a θ, ¿cómo es? negativo. Luego negativa. Exactamente. Por lo tanto, la función g de θ Es decreciente. es decreciente. Luego, el θ gorrito por el método de máxima verosimilitud, que es el argumento máximo en θ de la función L de x muestra θ, es, recordemos que teníamos esta función de aquí, ¿verdad? Esto es una constante respecto de θ, y tengo aquí una función decreciente, como θ toma valores del máximo en adelante, ¿verdad? Si la θ está definida en un intervalo, ¿dónde alcanza una función decreciente el máximo? En el extremo izquierdo del intervalo, es El decir, máximo. en el máximo. En el máximo de las variables x sub y. Que también sería el X sub n, ¿no? O si quieres ponerlo con la notación, esto lo puedes llamar el estadístico ordenado enésimo. Sí. A gusto los colores, ¿vale? Aquí antes estaba diciendo que había otro modo porque en realidad, fíjate, aquí tienes una composición de funciones, ¿verdad? Tienes la función de dentro que es el elevado a θ entre esta y todo eso elevado a n. Elevar a n es una función monótona creciente. Por lo tanto, esta composición de crecientes con decrecientes funciona un poco similar a los signos. Más por más es positivo, es decir, creciente compuesta con creciente sigue siendo creciente. Podría haberme bastado decir, bueno, voy a coger la función elevado a θ entre elevado a θ menos 1. Si esa función es decreciente compuesta con creciente es decreciente. Vale. Que realmente es lo que pasa aquí. Es decir, lo único que te importa es esta parte que tenemos aquí, que es la derivada de la función que hay dentro, porque lo otro sigue siendo positivo, no te afecta. Vale, vale. Pero dice, bueno, es únicamente para decir, no tengo que poner este término aquí la derivada. Vale, es lo que te ahorra. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tenemos el máximo. Ahora,
¿Qué nos piden sobre este máximo? Nos piden ver si es suficiente, ¿verdad? Sí. Entonces, observemos que ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que cuando yo he escrito la función de máxima verosimilitud asociada, ¿verdad? Esta la he escrito como vamos a poner aquí 1 partido a ponerlo ahora, el 1 menos e elevado a menos tita, todo eso elevado a n, por la función indicador en el máximo de la x sub i hasta más infinito de la tita, por, y aquí aparece el e elevado a menos nx media, por la función indicador en 0 más infinito del mínimo de las x sub i, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, esto de aquí es mi función g, que depende de tita y de mi estadístico tita gorrito por el método de máxima verosimilitud, ¿verdad? Mientras que esto es una función h que solo depende de la muestra. Entonces, por el criterio Ya está, ya de lo tiene. factorización de Fisher-Neyman, concluimos que tita gorrito por el método de máxima verosimilitud igual al máximo de las x sub i es suficiente. ¿Vale? Y así tendremos ya el primer apartado listo. ¿Estáis bien? Perfecto. Venga, vamos ahora al apartado B. Te dice, use el estadístico anterior para determinar un intervalo de confianza a nivel 1 menos alfa, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Qué es lo que vamos a querer hacer aquí? Aquí dice, el objetivo ¿qué va a ser? Va a ser utilizar la parte que hemos visto en teoría, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo construimos el intervalo de confianza? Para construir el intervalo de confianza basado en el estadístico anterior, yo tendría que estudiar la distribución de mi estadístico, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Vale. Es decir, una vez que yo tengo mi cantidad pivotal, construyo el intervalo de confianza. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar la distribución de, vamos a llamarlo t por escribir menos, que es el tita gorrito, por el método de máxima verosimilitud, ¿de acuerdo? Que hemos visto que era precisamente el máximo de La que las soy. x sub i. Muy bien. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Bueno, pues comenzamos estudiando su distribución, ¿verdad? Esto, aunque es algo clásico y ya hemos hecho muchas veces, un examen hay que ponerlo. Es decir, la función de distribución del t es la probabilidad de que el t mayúscula sea menor o igual que el t minúscula, que esto es la probabilidad de que el máximo de los x sub i sea menor o igual que el t, que esto es la probabilidad de que cada uno, el x sub 1 sea menor o igual que el t y el x sub 2 sea menor o igual que el t, hasta que el x sub n sea menor o igual que el t, que ahora por ser x1, x2 hasta xn, muestra aleatoria simple, esto es la probabilidad de que la x sea menor o igual que t y todo eso elevado a n, ¿verdad? Sí. Bueno, dice, bueno, ¿esto quién es? Esto en realidad es la función de distribución de la x en el punto t y todo eso elevado a n, ¿cierto? Pero ¿quién es la función de distribución? Pues yo tengo la función de densidad, ¿verdad? Sí.
¿Cómo saco la función de...? Bueno, pero Simplemente tengo que integrar, ¿verdad? ya está. Entonces, calculamos ahora. Vamos a ponerlo con el t, nos viene bien. ¿Quién sería la f de x en el t? Vale. Pues esto sería el que la integral entre menos infinito y t, ¿verdad? De la Sí. función densidad f de x, diferencial de x. Y así nos queda y dice, bueno, pero es que esto solo está definido para x entre 0 y θ, ¿verdad? Entonces esta cuenta que vamos a poner ahora vale solo cuando el t está entre Ceridita. 0 y θ. Si la t fuese menor que 0, vale 0. Si fuese mayor que θ, vale 1. No. Realmente estamos haciendo distintos casos, pero nos interesa el caso realmente complicado. Dice, vale, pues en ese caso tendría la integral entre 0 y t de la función densidad, que sería e elevado a menos x dividido entre 1 menos e elevado a menos θ, diferencial de x. Bueno, no pasa nada porque 1 menos θ es una constante, ¿verdad? Entonces me queda 1 Entonces, entre 1 menos e elevado a menos θ y menos. y aquí sería menos e elevado a menos x, todo eso evaluado entre t igual a 0 y x igual a 0. Y x igual a 3. Exactamente. Por ponerlo ya bien con los signos, ¿verdad? Esto es Abajo va a estar restando, arriba sumando, entonces nos queda el 1, menos e elevado a menos t. exactamente, menos t, entre Partido de todo eso. 1 menos elevado a menos θ. Y esto es si la t está entre 0 y θ, ¿verdad? Sí. Luego, realmente la f de x en el punto t, ¿quién es? Es 0 si la t es menor o igual que 0, ¿verdad? Sí. Vale, esta cantidad, 1 menos elevado a menos t entre 1 menos elevado a menos θ, si 0 es menor que t, menor que θ, y vale 1 1. si la t es mayor o igual que θ. Y de este modo, ¿qué obtenemos entonces? Que nuestra función de distribución de la t, ¿quién es? 0 elevado a n, que es 0, si la t es menor o igual que 0, ¿verdad? Sí. Vale 1 menos elevado a menos t entre 1 menos elevado a menos θ, todo eso elevado a n, si 0 es menor que t, menor que θ, y vale 1 elevado a n, que es 1, si la t es mayor o igual que θ, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Qué El problema? problema es el de siempre, ¿verdad? Yo quiero una cantidad pivotal. Sí. Esto no es todavía una cantidad pivotal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí aparece el θ. Y el θ es desconocido, ¿vale? Como el θ es desconocido, yo quiero hacer algún cambio aquí, algo que me permita a mí convertir esto en algo que no dependa de θ, ¿verdad? Sí. Ese es nuestro objetivo ahora. Vale. Intentar modificar esta función de distribución de algún modo para que me queden cosas que no dependan de θ. ¿Vale? Entonces, ahora debemos modificar adecuadamente t para llegar a una cantidad pivotal. Es decir, que la distribución no dependa de θ. Entonces, para t perteneciente al intervalo 0 θ, tenemos que
¿quién es mi función de distribución? La f de t era el 1 menos elevado a menos t partido el 1 menos elevado a menos θ, ¿verdad? Sí. Y todo eso está elevado a Ahí. n. Venga, a ver, pensemos qué cosas podemos hacer para eliminar este 1 menos elevado a θ. Porque esto en realidad no es otra cosa que el 1 menos elevado a menos t, todo eso elevado a n, entre el 1 menos elevado a menos θ, todo eso elevado a n, ¿verdad? Sí. Entonces, si aquí no tuviese esta parte, si no tuviese este t, podría intentar modificarlo para... Dice, bueno, pues entonces multiplico, ¿verdad? Y ya me queda esto. Piensa que esto en realidad es simplemente una función h que depende de t, ¿verdad? Partido el 1 menos elevado a menos θ elevado a n. Sí. Lo que pasa es que esta h de t, ¿quién es realmente? Es la 1 menos elevado a menos t, todo eso elevado a n. O también lo puedes entender como una función h tilde de t entre el 1 menos elevado a menos θ y todo eso elevado a n. Donde aquí la h tilde de t, ¿quién es? El 1 menos elevado a menos t, ¿verdad? Y ya está. Ah, pues mira, de aquí podemos sacar una cosa sencilla, ¿verdad? Porque entonces, si nosotros despejamos, ¿verdad? ¿Qué me queda? Paso sumando y me queda elevado a menos t es igual a 1 menos la h tilde de t, ¿verdad? Sí. Entonces, si tomo logaritmo, menos t es igual al logaritmo De de 1. 1 menos h tilde de t. Sí. Y entonces, la t es igual a menos el logaritmo de De 1 menos h tilde de t, ¿verdad? Sí. Vale, entonces si yo hago el cambio, ¿qué pasaría? Si yo en vez de t tomo esta función, ¿verdad? Sí. Tomo la función en menos el logaritmo de 1 menos el t, ¿verdad? Sí. Me va a quedar la t precisamente. Sí. Y ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar todo esto por 1 menos θ. Es decir, Claro. vamos a tomar, en lugar del t mayúscula, que es mi estimador, ¿verdad? Voy a tomar un estimador, vamos a llamarlo t tilde, que va a ser menos el logaritmo de 1 menos t dividido, bueno, multiplicado realmente, porque está dividiendo, Ujú. multiplicado por el 1 menos elevado a menos θ. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque entonces, ¿cuál es la distribución del t tilde? Entonces, la distribución de f de t tilde en un punto t, ¿quién sería? La probabilidad de que el t tilde sea menor o igual que el t, ¿verdad? Pero esto es la probabilidad y ahora sustituimos. ¿De qué? Menos el logaritmo de 1 menos t mayúscula por el 1 menos elevado a menos θ sea como menor o igual que t, ¿verdad? Sí. Pero esto es la probabilidad de que menos el logaritmo de 1 menos t mayúscula sea menor o igual, esto pasa dividiendo que t partido 1 menos elevado a menos t, ¿verdad? Y esto es ¿quién? La probabilidad de que tomo el menos y tomo exponencial, ¿verdad? De que 1 menos t mayúscula sea mayor o igual que elevado a t, perdón, a menos t partido por el 1 menos elevado a menos θ, ¿verdad? Claro. Sí, 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 sí. Y esto es ¿quién? La probabilidad de que este pasa sumando la t mayúscula sea menor o igual que 1 menos elevado a menos t y todo esto dividido entre el 1 menos elevado a menos θ, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué es? La función de distribución pero evaluada en el punto correspondiente, ¿verdad? Sí. Es decir, en el sería la f del t mayúscula, pero en el punto 1 menos elevado a menos t partido por el 1 menos elevado a menos θ, que está pensado para que se me elimine y me quede simplemente algo que no depende de θ.
¿Se entiende el proceso? Vale, vale, vale. ¿Fácil eso? No. Bueno, pero normalmente es que las cuentas son sencillas porque era como hayamos hecho en ejercicio 1 que dice, bueno, pues multiplico por el sigma al cuadrado, ¿verdad? Sí. Y entonces me queda una distribución conocida o multiplico por algo. Claro, aquí tenemos que hacer un proceso un poquito más complicado porque tengo composición de funciones y no es tan fácil quitarme esta exponencial. Ya. Vale, es verdad. Pero sabemos los pasos que debemos hacer. ¿De acuerdo? Vale, vale. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es decir, ese es el objetivo que tenemos aquí. Claro, de este modo, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido que esto ya sea una cantidad pivotal. Ujú. Dice, oye, pero es que no se llama chi cuadrado, o no se llama gamma, o no se llama... Vale, no se llama como tú quieras. Pero hemos conseguido que este t tilde tiene una distribución que es sustituir aquí esto y ver lo que sale, que ya no depende del tita. Vale. ¿Vale? Ese es el objetivo. Vale. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer simplemente? Decir, como el t tilde ya es una cantidad pivotal, ¿verdad? Sí. Es decir, como t tilde es una cantidad pivotal, ya podemos construir el intervalo de confianza. Como uno quiera. Aquí no me han dicho de condición decir, bueno, tienes que coger simplemente el nivel 1 menos alfa. No me han dicho, es de la forma c más infinito, o esto. No. Simplemente decimos, bueno, pues la que sea. Eso. 1 menos alfa tiene que ser la probabilidad, como hemos llamado t, podemos llamarlo t, la distribución que sea, y le hemos dicho, bueno, pues vamos a dejar alfa medio a la izquierda, menor o igual que el t tilde, menor o igual que el t de 1 menos alfa medio. Vale. Que esto sería, dice, vale, ¿y ahora cómo lo hacemos? Y dice, bueno, pues esto es el t del alfa medio, ¿verdad? Menor o igual, y aquí ¿qué te queda? Menos el logaritmo del 1 menos el t por el 1 menos el elevado a menos tita. Sí. Menor o igual que el t de 1 menos alfa medio. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Despejar esta tita, ¿verdad? Sí. Proceso, pues proceso es paso dividiendo, paso restando, cambio de signo, es decir, que al final, ¿qué nos quedaría? Si lo hacemos todo más o menos, Sí. ¿qué nos queda? Aquí hay un menos, ¿verdad? Se cambiaría. Entonces, pensamos en que vamos a tener este menos y este menos y este menos. Uf, vale, muchos pasos, vamos a hacerlo paso por paso. Voy a pasar todo esto dividiendo, ¿verdad? Vale. Como voy a pasar todo esto dividiendo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos, este pasa a la izquierda, entonces va a ser menos el t de 1 menos alfa medio partido el logaritmo del 1 menos t mayúscula, menor o igual que el 1 menos el elevado a menos tita, menor o igual que el menos t de alfa medio partido el logaritmo del 1 menos t mayúscula. Sí. Ahora esto me va a quedar la probabilidad de que este pasa restando, ¿de acuerdo? Y luego voy a multiplicar por el menos. Vale. Por lo tanto, le voy a cambiar todo el signo. Claro, esto va a ser menos 1 y menos 1, y al multiplicar por menos vuelve a cambiar desigualdad. Es decir, me queda 1 Uno más. más el t de alfa medio, y este vuelve hasta la izquierda, entre el logaritmo del 1 menos t, menor o igual que el elevado a menos tita, menor o igual que el... Uno más. bueno, sí, t de alfa de 1, bueno, venga. El 1 más el t de 1 menos alfa medio partido el logaritmo del 1 menos t. Por lo tanto, y así podemos sacar que un posible intervalo de confianza para el tita al nivel 1 menos alfa, ¿quién sería? Lo hemos puesto con menor o igual, entonces pondría el intervalo cerrado, ¿verdad? Tengo que tomar logaritmo Sí. y luego cambiarle el signo, ¿verdad? Sí. Pues entonces va a ser menos el logaritmo de toda esta cantidad, ¿verdad? Del 1 más el t del 1 menos alfa medio
partido el logaritmo del 1 menos el t mayúscula, coma, menos el logaritmo del 1 más el t de alfa medio entre el logaritmo del 1 menos t mayúscula. ¿Vale? Y ya estaría. ¿Qué nos falta? Nos pedían también, una vez que tenemos nuestro intervalo de confianza, ¿verdad? El p-valor. Determinar el p-valor asociado al usarlo para contrastar este contraste de hipótesis, ¿verdad? Entonces, por último, si nos dan el contraste, que sería H0, dos puntitos, a ver qué era tita igual a tita sub 0. Sí. Y H sub 1 dado por tita distinto de tita sub 0, hemos visto en teoría que el p-valor viene determinado o viene dado por la siguiente fórmula. Sabemos que el p-valor es igual a 2 veces el mínimo de la probabilidad en el tita estrellita de que mi estadístico t sea menor o igual que el t observado o el t muestral o el t experimental o como lo queramos llamar, y la probabilidad del t estrellita de que el t sea mayor o igual que el t observado. Sí. ¿Vale? Teniendo en cuenta que ¿quién es este t? El estadístico. Exactamente, entonces sabemos calcular esta probabilidad, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que para llegar a esta probabilidad tengo que hacer el pasito de pasar por el t tilde. Es decir que realmente aquí diríamos, bueno, yo quiero calcular esta, ¿verdad? Sí. Pero esta depende de un parámetro, entonces ¿qué hago? Pongo el t tilde. En realidad esto es más sencillo porque como en el t estrellita ya me están dando a mí el valor exacto del tita, ya no es desconocido, sino que ya es conocido. Entonces, ¿esto en qué se convierte? Se convierte en la probabilidad de que esto sea menor que el t observado, ¿verdad? Sí. Aquí el tita está tomando el valor t estrellita. Sí. Por lo tanto, esto sería 1 menos el elevado al menos t observado entre 1 menos el elevado a menos tita estrellita. Todo eso elevado a n. Mientras que esta cantidad es la contraria, ¿verdad? Sería 1 menos, porque utilizamos que esto es 1 menos. Dice, oye, es que es menor estricto, pero como una continua, menor estricto me da lo mismo que menor igual. Pues aquí te queda el 1 menos el elevado a menos t observado, partido el 1 menos el elevado a tita estrellita, y todo eso elevado a n. Oye, que yo no puedo calcular cuánto vale esto exactamente, ¿verdad? Porque no me han dado las cuentas, no me han dicho el t estrellita en este caso vale 5 y el t observado vale 17, o me han dado una muestra de 15, 4, 13 y el t que es el máximo, ¿verdad? Pues si me han dado 15, 4, 7 diría el t observado es el máximo que es 15. Ah, pues 1 menos e elevado a menos 15 es una muestra de 3, todo esto al cubo, lo que salga, ¿verdad? No puedo, lo que pasa es que lo tengo que dejar así. Vale, vale. Pero este es mi p-valor, el mínimo de estas dos cantidades. Obviamente no puedo decir cuál es más chica, porque Claro. no tengo números. Pero esto es lo que te piden. Ok. Esto es lo que tienes que saberte de teoría. Cómo llegar a esta cuenta, ¿sabes? Es decir, que la cuenta es esta. Cuando tengo una igualdad. Claro. Cuando tengo un menor, se convierte únicamente en esta parte. Sin Vale. 2 veces el mínimo, es simplemente esta. Cuando tengo un mayor, es simplemente esto. Simplemente esa. Y en la igualdad es el caso en el que aparece 2 veces el mínimo. Vale. ¿Vale? Cuando este número sea menor o igual que alfa, que no me lo piden, entonces rechazamos. Pero eso aquí no me lo piden, simplemente que sepas que el p-valor te dice si el p-valor es menor o igual que el nivel de confianza que tienes, entonces rechazas.
¿Vale? Si es mayor, no significa que aceptes, simplemente que no tienes motivos para rechazar. Efectivamente. ¿Vale? Muy bien. Venga, vamos ahora con el teórico. ¿Vale? En Venga. el teórico nos dan aquí una población con una variatoria X distribuida según un cierto parámetro, ¿verdad? Sí. Aquí esta R, yo entiendo que esto es el número reales. Sí. ¿Vale? Para contrastar las hipótesis. Es decir, tenemos el contraste, que sería H0 dado por tita mayor o igual que el tita sub 0 y H sub 1 dado por tita menor que tita sub 0. ¿Vale? Nuestro test, me lo han dado todo y me dicen obtener la función potencia del test, ¿verdad? Sí. Decimos, bueno, vamos a calcular la teoría, ¿verdad? En el apartado A, para hallar la función potencia, usamos la definición. ¿Y qué nos dice la definición? Que la función potencia es la beta del phi de tita, ¿verdad? Que por definición es la esperanza en tita del phi, ¿no? Sí. Pero, ¿quién es nuestro test? Recordemos que nos han dicho que test es phi de la muestra, vale, ¿cuánto? La región crítica es esta de aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, el test es siempre de la forma 1 si la muestra pertenece a la región crítica, ¿verdad? Sí. Y 0 si la muestra pertenece a la región de aceptación, ¿verdad? Entonces en este caso dice, bueno, la esperanza, esto es una Bernoulli, ¿verdad? 1 Sí. O. O sea que esto sería 1 por la probabilidad de que el X muestra pertenezca a la región crítica, más 0 por la probabilidad en tita de que el X muestra pertenezca a la región de aceptación. Dice, obviamente esta parte es simplemente 0, esta nunca Eso aparece, ¿no? no. Pero esto es la probabilidad en tita de que el X muestra pertenezca a la región crítica. ¿Pero cuál es la región crítica? La región crítica es T de X menor o igual que K estrellita. Sí. Ah, vale. Entonces esto es la probabilidad en tita, ¿verdad? De que T de la muestra sea menor o igual que el K estrellita, ¿cierto? Sí. Pero, que aquí ponemos T de la muestra, o normalmente acostumbramos simplemente a escribir T, Sí. ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Que ¿quién es T? T está siguiendo una distribución uniforme, ¿verdad? Del Sí. intervalo 0 n tita, Tita. ¿no? Pues entonces, ¿qué sabemos? Que la función de distribución f de t en un punto t, ¿verdad? ¿Quién es? El punto t menos el extremo izquierdo entre la amplitud del intervalo, que sería n tita menos Tita. 0, ¿no? Sí. Por lo tanto, en este caso es el punto K estrellita y esto sería t partido, bueno, no t, sino el K estrellita, perdón. Sería el K estrellita Partido de netita, ¿no? partido de n tita. Esta es mi función potencia del test. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, en el apartado B, ¿qué nos piden? Una vez que ya lo tenemos, que es la K estrellita entre el n tita, en el apartado B nos piden determinar el valor de K para que el test sea de tamaño alfa, ¿verdad? Sí. Entonces aquí hemos obtenido en A que la función potencia f sub phi tita era K estrellita partido n tita, ¿verdad? Venga, Sí. entonces en el apartado B calculamos quién es el tamaño, ¿verdad? Y el tamaño por definición, ¿quién es? Es el supremo para el tita perteneciente a ese espacio que llamamos espacio paramétrico con esta notación extraña con el sub-0 del beta sub phi de tita, ¿verdad? Sí. Pero ¿quiénes son estos valores? Este tita sub-0, ¿quién es? Este conjunto tita sub-0 es el conjunto donde está definida la hipótesis nula, ¿verdad? Sí. Entonces el intervalo tita 0, más infinito, ¿verdad?
Claro. Entonces aquí tengo en realidad el supremo para tita mayor o igual que tita sub 0. ¿De quién? De De la K K estrellita. estrellita partido n tita. Y yo quiero que esto sea, bueno, a decir, vamos a seguir. Porque esto en realidad, esto es 1 partido por tita y el resto son constantes, ¿verdad? Sí. Y 1 partido por tita, como es una función decreciente. Bien. ¿Y dónde alcanza una función decreciente su supremo, su máximo? En el izquierdo, vaya, En el tita el 0. O sea cero, que este sí. supremo vale exactamente K estrellita partido n tita sub 0, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero que esto tenga tamaño alfa, ¿verdad? Sí, era alfa. Eso es lo que imponemos. Aquí ahora imponemos que este tamaño tiene que ser exactamente alfa. Bueno, si solo sí, entonces ¿cuánto tiene que valer acá estrellita? Tiene que valer alfa por n por Tita el tita sub sub 0. Y ahí lo tenemos. ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Y ahora vamos al último apartado. En el C nos piden calcular para unos datos concretos el p-valor y dar la condición, ¿verdad? Entonces, como el contraste era de la forma h sub 0 es tita menor o igual, bueno, menor estricto que tita sub 0 y h sub 1 es tita mayor o igual que, perdón, lo he puesto al revés. Es mayor o igual. Sí, sí, sí. Aquí es mayor o igual que el tita sub 0 y este es menor estricto que tita sub 0, ¿vale? Entonces, el p-valor es... ¿Quién es el p-valor? Sabemos que es p-valor igual a la probabilidad en el tita estrellita de que el t sea menor estricto que el t observado. Sí. ¿Vale? Eso es lo que tenemos aquí. Es como lo contrario de lo que te aparezca. Claro, lo contrario del mayor igual es el menor estricto. Lo contrario del menor igual es el mayor estricto. Y lo contrario de la igualdad es que sea menor o mayor. Por eso aparece esa fórmula con la igualdad del 2 el mínimo. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, en nuestro caso, ¿qué me dicen? Me dicen que voy a calcular quién es este p-valor, ¿verdad? El p-valor es la probabilidad en el tita estrellita, ¿verdad? De Sí. que t sea menor estricto que el t observado. Que aquí lo llaman t experimental, vale, lo que sea. Sí, bueno. Pero, ¿quién es este t estrellita? Es lo que vale ahora mi valor de tita, ¿verdad? Que me dicen que es el tita 0 igual a 2. Vale. Y entonces esto es la probabilidad, y vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo como tita estrellita igual a 2, para no confundirnos, Sí. de que la t sea menor estricto que 5. 5. Ok. ¿Pero eso qué significa? Significa que, ¿qué distribución sigue la t? Sigue una distribución uniforme, ¿verdad? En el intervalo 0, la n vale 100, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto vale la tita? La tita estoy usando que vale exactamente... 2. Entonces lo conozco, es decir, la tita vale 2. Es decir, que es una uniforme 0, 200. Sí. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que en una uniforme 0, 200 sea menor que 5? Pues sería 5 menos 0 entre 200 menos 0, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 1 entre 40, que en forma con decimales sería 0,025, ¿cierto? Sí. Vale, este es el p-valor. Aquí sí podemos hacer las cuentas exactamente porque me han dado todos los datos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver cada caso, ¿verdad? ¿Qué pasa si alfa vale 0,05? Venga. Que como p-valor es igual a 0,025, que es como, Es más chico que el alfa. claro, es menor o igual que el 0,05, Sí. que es el alfa, entonces rechazamos
h sub 0. Mientras que si alfa es igual a 0,02, como p valor es igual a 0,025, el valor no ha cambiado, que no es menor o igual que 0,02, Bueno, es que mayor, es el alfa. ¿no? Se puede poner Sí, que es mayor sí, que esto. sí, puedo poner que es mayor. Simplemente que no es menor o igual, para que se vea que entonces no es que aceptemos, sino que No hay razones. exactamente, no podemos rechazar h sub 0. Que esto no significa que aceptemos, significa que no hay motivos para aceptarlo, pero no podemos decir ni que sí ni que no. ¿De acuerdo? Porque el p-valor para lo que me sirve es para rechazar, no para aceptar. Bien, bien, bien. ¿Vale? Y con esto tenemos el examen completo. Ya está.